Hemos llegado al final de una semana intensa. Sé que han sido lecciones un poco más extensas de lo que acostumbramos, aunque ha habido días que también en otras ocasiones hemos tomado tiempo en detalle para tratar de explicar lo mejor que podemos algunos elementos, pero espero que haya sido una semana de mucho provecho. En una semana en la que hayamos sacado el máximo provecho al estudio de Daniel, de Apocalipsis, y que comprendamos por qué la Biblia dice que la hora de su juicio ha llegado. Es un momento muy específico de la historia el que está destacando de Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7, y nos muestra cómo Dios está al control de la historia. Pero el día de hoy vamos a hacer un breve resumen de algunos principios que podemos aprender de todo lo estudiado durante esta semana. Así que vamos a orar pidiendo a Dios su sabiduría. Padre querido, gracias por tus misericordias y gracias por darnos sabiduría y por ayudarnos. Abre nuestra mente siempre a la comprensión de tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Como decíamos, durante esta semana, que fue una semana muy intensa, descubrimos cuándo comenzó la hora de su juicio. Esa hora de su juicio que ha llegado tiene un comienzo. Ese comienzo fue en 1844. Y si usted quiere volver a repetir todos los detalles que nos llevaron a la conclusión de 1844, es importante que pueda volver a ver los vídeos de toda esta semana. Se lo recomiendo para que tome nota, para que pueda ir hilando los puntos, pero en un breve resumen recordemos. La Biblia nos presenta el principio historicista, es decir, que las profecías deben verse a lo largo de la historia, porque Dios nos está mostrando el panorama profético de la historia. Daniel, que vivió allá por el año 600, y podríamos ir para ahí, ¿no? Porque vamos hacia abajo, del 600 al 500 y algo, que vivió Daniel, recibió la revelación de Dios sobre el desarrollo de la historia de la humanidad. Dios se lo mostró en repetidas ocasiones y aumentando detalles. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 nos hablan básicamente del mismo periodo profético histórico. Claro que Daniel 8 ya no menciona a Babilonia, sino que comienza directamente con Media y Persia, con el imperio medo-persa. Comienza ahí y ya nos muestra el desarrollo profético, pero aún así nos muestra más, porque es en Daniel 8:14 que encontramos la expresión hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, que se refiere a 2300 años, porque también en la Biblia encontramos el principio día por año, algo que ha quedado establecido cuando lees el libro de Números y lees el libro de Ezequiel. Números 14, 34 y Ezequiel capítulo 4 presentan el principio día por año. Y al aplicarlo a la profecía, vemos cómo encaja el tiempo profético. En Daniel 9, versos 24 al 27, Dios le explicó a Daniel el principio de esos 2300 años y especialmente se concentró en una porción de esos 2300 años, en una porción de 490 años especialmente dedicada al pueblo judío, porque hablaba de la venida del Mesías, de la muerte del Mesías a la mitad de la última semana, de la semana 70, y luego de cómo el periodo profético llegaría a su final en el año 34, esos 490 años. Ahora, ¿qué principios extraemos de esto? Porque he hecho un resumen rapidito de toda la semana. En primer lugar, yo quiero que usted vea esto y que esto nos sirva para el estudio de la Biblia. En primer lugar, lo que podemos extraer es que se puede confiar en la Biblia. La Biblia no es un tratado matemático, ¿sí? No es un tratado matemático, pero con matemáticas sencillas, la Biblia nos muestra que es digna de confianza. Cuando hacemos los cálculos que hemos hecho durante esta semana sobre los 490 años, nos damos cuenta de la exactitud con que se cumplió la venida del Mesías, el ungimiento en el año 27 después de Cristo, que es el año 15 de Tiberio César, la muerte del Mesías en el año 31, todo esto comenzando desde la orden en que se dio para reedificar todo Jerusalén.
Y decíamos que ese decreto que se dio fue un decreto emitido por Artajerjes en el año 457 a.C. Y haciendo un cálculo, desde el año 457 hasta el año 27, encontramos 483 años. Ahí el Mesías fue ungido. Luego, a la mitad de la semana, la última semana, el Mesías muere. En este caso, la Biblia nos enseña en los Evangelios que murió en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el año 34 terminan los 490 años que fueron cortados de los 2300 años de Daniel 8:14. Con matemáticas sencillas, luego nos damos cuenta que quedan todavía 1810 años del periodo más largo, que es 2300 años. Y si sumamos del año 34, 1800 años más, 1810 años más, llegamos a 1844, cumpliendo así la profecía más larga de tiempo que hay en la Biblia y que llega justamente en el momento de la hora de su juicio. Además, Daniel 7 explica que justamente ese es el periodo en el que debe comenzar la hora del juicio. ¿Por qué? Porque va a suceder después del periodo en que Roma religiosa ha gobernado el mundo por 1260 años. Estos son detalles para que usted los tenga en mente y para que pueda corroborar en la historia. Pero nos muestran que la Biblia es digna de confianza. Se puede confiar en la Biblia. Cuando usted estudia la Biblia, no está leyendo meramente un libro antiguo, está leyendo la palabra de Dios. El segundo principio que podemos extraer de lo que hemos estudiado durante esta semana es que la hora del juicio que ha llegado es un llamado al corazón para que decidamos hacer un compromiso con Jesús. ¿Por qué lo decimos de esa manera? Porque noten que cuando vimos la parte de los 490 años, el centro de eso era Jesucristo confirmando el pacto con muchos. ¿Y cómo confirmó el pacto? Bueno, solo hay que ir a Mateo capítulo 26 y ahí el Señor Jesús dice, este es mi pacto. ¿Y cómo lo firma? Con su sangre. Este es mi pacto que hago con muchos y esta es mi sangre del nuevo pacto para remisión de los pecados. Cumpliendo proféticamente lo que Dios había anunciado muchos siglos atrás. Y ahora lo que Dios nos dice es, como la hora del juicio ha llegado, es importante que veamos cómo está nuestro compromiso con Dios, cómo está nuestro compromiso con Jesús. ¿Es Jesús el Señor de nuestra vida? ¿Es Jesús el dueño de nuestra vida? ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Temiendo a Dios y dándole gloria, que en síntesis eso significa obedeciendo su voluntad, simple y sencillamente. ¿Y cómo está expresada su voluntad? Solo hay que ir a los 10 mandamientos. Ahí está expresada la voluntad de Dios. Y es tan importante porque cuando leímos Levítico 23 nos dimos cuenta que la hora del juicio, es decir, el día de la expiación, es un día en el que Dios mismo dice, quiero hacer reconciliación con mi pueblo. Es una invitación a reconciliarnos con Dios, es una invitación a volver a estar en relación con Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y tercer principio que podemos extraer de lo que hemos estudiado durante esta semana, la urgencia, porque noten que Apocalipsis 14, versos 6 y 7 dice, vi volar, y esa palabra es importante, volar en medio del cielo a otro ángel. Es un mensaje urgente que debe predicarse. Esta urgencia de la hora del juicio es un llamado al pueblo de Dios para que testifiquemos del gran amor de Dios por la humanidad. Es para nosotros un llamado a la urgencia del trabajo que debemos realizar, porque ese ángel que aparece en Apocalipsis 14, versos 6 y 7, es el pueblo de Dios. No es un ser místico, son los que abrazan el mensaje del Evangelio eterno. Dios nos está diciendo, tienen que testificar, tienen que decirle al mundo entero que teman a Dios y denle gloria. ¿Pero cómo? Comenzando con sus vidas, ¿sí? Porque miren, mis hermanos, mis hermanas, es fácil que yo me ponga a hablar aquí y teorizar cosas y hablar de muchos números y cosas así, todo eso está bien, pero la teoría no salva. Salva Jesús. Y yo puedo decir muchas cosas bonitas, pero si mi vida no testifica de Jesús, entonces
No importa qué cosas bonitas diga, al final no estoy haciendo la obra que Dios me pide que yo haga. O no importa qué cosas tan verdaderas diga, si la verdad no ha impactado mi vida. Y Dios dice, testifiquen a su familia, ahí está todo, ¿no? Naciones, pueblos, tribus, lenguas, a todo el que puedan, testifiquen, porque la hora del juicio ha llegado. Qué maravilloso es esto, hermanos. Estas son las 3 cosas que podemos extraer de esta semana que hemos estudiado. Una semana muy intensa, pero espero que haya sido una semana provechosa. Si a usted le ha servido estas lecciones, escríbanlo en nuestros comentarios y ayúdenos para que pueda llegar a más personas. Comparta estas explicaciones de esta semana para que lleguen a más personas y más personas conozcan estas verdades de que la hora del juicio ha llegado. Comenzó en 1844, pero esto es una gran noticia para todo aquel que cree en Jesús. Y es una noticia que debemos llevar al mundo porque este es el Evangelio eterno. Es un mensaje de amor y por lo tanto debemos darlo con amor para que todo el mundo sepa que Jesús viene por segunda vez y antes de que venga está en este momento ejecutando una parte del juicio. No me voy a meter en detalles para explicar todas las fases del juicio en este momento, pero está ejecutando una parte del juicio importantísima antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Así que maravilloso. Y recuerden, Jesús está haciendo esto ahora en el cielo porque Él es el verdadero sumo sacerdote. Y la razón por la que lo está haciendo, Levítico 23 lo decía, es para reconciliar al pueblo de Dios. Pero también Levítico 23 decía que el que no quiera, el que no acepte la reconciliación, aceptará las consecuencias de este juicio también. La decisión es nuestra. La decisión es de cada uno de nosotros. Por eso hoy hay que decidirnos por Jesús. Esa es la mejor decisión. Y decidirnos por Jesús significa ser leales a Él, entregar nuestra vida a Él. Y si todavía no hemos dado ese paso, dar el paso del bautismo y luchar en la vida, porque definitivamente la vida del cristiano es una batalla espiritual, pero luchar por mantenernos fieles a Jesús, no con nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo, que está dispuesto para ser derramado sobre todo aquel que quiere ser leal a Jesús. Que Dios nos ayude y que esta semana haya sido una semana de edificación. Vamos a orar pidiendo al Señor que lo que hemos aprendido durante estos días pueda no solamente llenar nuestro intelecto, sino también nuestro corazón y fortalecer nuestra fe en Jesús. Padre querido, gracias por tu palabra que es maravillosa. Ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos a ponerte a ti en primer lugar en todo. Y que tu gracia y tu amor nos asista, mi Dios, porque tú eres nuestro ayudador. Padre Santo, fortalece a tu pueblo y permítenos testificar de ti. Gracias por este gran mensaje de amor que tú nos das, porque aunque estamos en la hora del juicio, es una invitación a reconciliarnos contigo. Gracias, oh Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.